Por favor. Muchas gracias. Antes de empezar la presentación, quería dar las gracias en nombre de la Secretaria Ejecutiva para América Latina y el Caribe de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, por la invitación y agradecer a los distintos organizadores la posibilidad de mostrar nuestras opiniones sobre estos temas. El tema que yo voy a tratar es el desafíos fiscales de América Latina, evasión y flujos ilícitos. Los mensajes que quiero dar son esencialmente 4 para ir al grano. En primer lugar, destacar la importancia que tiene la imposición directa en América Latina para satisfacer la necesidad de desarrollo y que hoy en día cada vez menos se puede contar en otros tipos de impuestos, como los tipos de impuestos, los commodities, dada la situación. En segundo lugar, que si bien América Latina ha hecho importantes esfuerzos, y esto se ha señalado ya, en aumentar la imposición directa, la evasión continúa siendo un problema importante. Y que parte de la evasión obviamente se refiere a un fenómeno, digamos, similar al de la evasión de los flujos ilícitos, y que este tipo de problemas requieren no solo soluciones nacionales, pero requieren soluciones regionales en América Latina y también soluciones a nivel internacional, y hay que tratar de articular esos 3 tipos de políticas. En cuarto lugar, quería también señalar, como lo señaló el ponente anterior, la importancia que tiene en toda esta problemática el sistema financiero. Y no se puede, pienso, separar lo que es el crecimiento del sistema financiero, la interdependencia que hay del sistema financiero con las corporaciones transnacionales de todo el tema de evasión e ilusión. Y aquí creo que es importante tratar de ver y centrarse, darle un poco más de importancia a cómo el sistema financiero regula los temas de evasión e ilusión, cuáles son las instancias, dónde están los vacíos y qué tipo de críticas se les puede hacer. Y en segundo lugar, entender que el sistema financiero es algo que cambia a una velocidad muy grande y la regulación es muy importante porque es bastante difícil tratar de acotar y regular el sistema financiero. El sistema financiero, por ejemplo, que era el sistema financiero que predominaba antes de la crisis, era el sistema financiero guiado por los bancos globales, lo cual el último ponente hizo alusión. Hoy en día, dado el desapalancamiento, la industria de asset management son casi tan importantes como los bancos globales, y son esas industrias las que tienen la inversión, y cuando los capitales fluyen de América Latina hacia el norte van a ese tipo de industrias. Y por estas razones, por la forma en cómo el sistema financiero se transforma, por la forma en cómo el sistema financiero captura las actividades reales, por cómo el sistema financiero se interconecta con las actividades reales, es importante cuando se analiza la problemática de los flujos ilícitos y de la evasión, hablar no solo de tributación, sino también hablar de la regulación del sistema financiero. La primera mensaje que les quiero dar en consonancia con lo que les estaba mostrando anteriormente es que las reformas tributarias en América Latina han aumentado la recaudación tributaria, y eso es un logro en América Latina, con obviamente algunas diferencias, pero si ustedes ven, por ejemplo, en este gráfico, si es que lo ven, los puntitos que están en el 2000 con respecto a los puntitos del 2014, las barras del 2014, en la mayor parte de los casos son superiores a las de las 2000. Y en ese sentido se ha hecho un esfuerzo importante. No obstante, las tasas medias efectivas siguen siendo bajas.
y eso no solo es malo porque el Estado no puede crear los bienes públicos que tiene que generar, pero también porque tiene un potencial redistributivo bajo. Si ustedes miran en la segunda gráfica que muestra para América Latina y la Unión Europea la tasa media efectiva de los últimos deciles, y en Europa es obviamente mucho mayor. De la misma manera que sabemos que en América Latina la recaudación no afecta demasiado, por ejemplo, a la distribución del ingreso en términos del índice de Gini, sí lo hace en el caso europeo. Y por consiguiente, en la CEPAL se plantea la necesidad de fortalecer los recursos internos aumentando la imposición directa. Este es un gráfico que muestra la estructura tributaria en América Latina y la OCDE para el año 2014 en porcentajes del PIB. Y ustedes verán que son las primeras dos, con la comparación entre las rentas y utilidades, la seguridad social, donde existen los grandes baches, las grandes diferencias entre los países desarrollados y países como América Latina y la necesidad de fortalecer. La diferencia no es tanto en bienes y servicios, pero sí la brecha existe en rentas y utilidades, las ganancias de capital, por ejemplo. Y esto es importante porque, como yo les decía anteriormente, ya no se puede contar con algunos tipos de ingresos que sí servían para cerrar esas brechas fiscales, como lo son los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales no renovables, dada la situación con los precios de los commodities. Y ahí ustedes ven una clara tendencia a la baja. Si bien se ha hecho, como les dije anteriormente, progresos en términos de la recaudación fiscal, la evasión sigue siendo un problema grande en América Latina. Estos son dos cálculos que se han realizado en CEPAL para la recaudación tributaria y evasión estimada. Y la evasión estimada, en tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas y jurídicas y en el impuesto como valor agregado, es aproximadamente un 6.7% del Producto Interno Bruto, con algunas diferencias bastante grandes entre países. Sabemos que algunos países llegan a 8, 9 o 10% del Producto Interno Bruto, lo cual es realmente una extracción interna de recursos que obviamente debería ser atendida. Ahora, la evasión no solo se limita al ámbito doméstico, porque la evasión tiene que ver con los procesos de globalización, y de hecho mientras mayor es la inserción, mayor es la apertura de las economías al mundo externo, mayor es la inserción externa, mayor es el potencial de erosión de la base tributaria. Tenemos estos tres tipos de erosión de la base tributaria, ya sea incentivos fiscales, por ejemplo, a la inversión, que no se considera algo como flujos ilícitos. Luego bajamos a la planificación tributaria agresiva, el desvío de utilidades, erosión. Bajamos luego a la falsificación de la facturación del comercio internacional de bienes y la salida de capital, y nos situamos ya en el terreno de los flujos ilícitos. Sabemos que en el caso de los flujos ilícitos, con independencia de cómo se miden, estos pueden representar hasta 10 veces más de lo que es la ayuda oficial para el desarrollo, 2 a 3 veces lo que es la inversión extranjera directa, y a veces cuando uno suma lo que son los flujos oficiales lícitos que entran y los flujos ilícitos, obviamente lo que uno tiene es una transferencia neta de recursos hacia el exterior. En el caso de América Latina, la CEPAL ha hecho unos cálculos de salidas por manipulación de precios al comercio, que se ve cómo han aumentado significativamente en América Latina, de representar 54.000 millones en el año 2004 a 101.000 millones en el año 2013. Curiosamente, uno puede hacer el símil que durante este periodo también es cuando se genera el mayor crecimiento de activos financieros a nivel mundial. Son dos fenómenos que desde mi punto de vista van de la mano.
Las pérdidas tributarias exigen cooperación y coordinación en varios niveles. Estos son tres estimaciones de la OCDE, de la UNTAC y de CEPAL con respecto a la estimación de lo que puede ser la pérdida de ingresos fiscales, pero con independencia de lo que es la variación, que puede hacer a lo mejor de rango 100 a 240 mil millones de dólares, 200 mil, 31 mil millones de dólares en el caso de la CEPAL, lo importante es que obviamente desde el punto de vista de la magnitud implica que esto requiere una cooperación internacional. Ahora, la cooperación internacional hay que entenderla no solo en términos de cooperación internacional, obviamente en términos de lo que significa tener un foro en las Naciones Unidas, pero también se requiere una cooperación internacional coherente a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Dentro de la parte mundial está la creación de un órgano intergubernamental de la ONU con un mandato de cooperación fiscal internacional, fomentar la adopción de instrumentos multilaterales. También hay que pensar en el ámbito regional dentro de América Latina cómo se puede aplicar esta cooperación tributaria, que puede ser revisar el uso de los incentivos fiscales con acuerdos para adoptar un código de conducta regional o explorar otras maneras de reducir la competencia fiscal nociva en la región y también a veces a nivel de las subregiones. Y luego también se puede pensar en una serie de medidas a nivel de país, ya sea sensibilizar a las autoridades económicas, adecuar el marco tributario a las buenas prácticas internacionales, fortalecer la administración tributaria, adoptar un proceso continuo de revisión del costo-beneficio de los incentivos fiscales. Esas son algunas propuestas, pero lo importante aquí me parece a mí es la coordinación entre lo que es nacional, lo que es regional y lo que es internacional. Pero como yo les decía anteriormente, y en eso concuerdo con la última presentación, la cooperación tributaria no es independiente de la cooperación financiera. Y la cooperación tributaria tiene que venir acompañada de una mejora en la cooperación y la arquitectura financiera internacional. Y cuando hablo de la arquitectura financiera internacional, es pensar de qué forma en la actualidad la arquitectura financiera internacional enfrenta el tema de flujos ilícitos y lo hace a través de un conjunto de instituciones donde se establecen los códigos y estándares para promover los sistemas financieros domésticos sólidos, la transparencia, la estabilidad, etc. Y estas instituciones, que son 3 instituciones a nivel mundial, abarcan 3 grandes áreas, que son la evaluación de la estabilidad financiera, diseminación, divulgación de datos, la regulación e infraestructura del sistema financiero y luego la gobernanza corporativa de acreedor, insolvencia y lavado de dinero. Ahora bien, estas instituciones no necesariamente cuando uno estudia cómo funcionan responden a preocupaciones relacionadas con el desarrollo económico, muchas veces no son apropiadas para el contexto y necesidades de los países de América Latina, que son países de renta media con necesidades muy heterogéneas y muchas veces no tienen la capacidad como para implementar. Y más importante aún está el hecho que estas instituciones que rigen los códigos y estándares sobre la transparencia financiera no consideran la participación de los países en desarrollo en la toma de decisión, y algunas sí lo consideran, pero los países en desarrollo que entran en la toma de decisiones son los grandes países. Los países más pequeños realmente no tienen voz ni voto, tampoco tienen poder de decisión, y esto yo creo que son falencias de estas instituciones que habría que recalcar y tratar de alguna manera subsanar. En última, para terminar, me gustaría dejar el mensaje que todo este tema de la cooperación financiera, que tiene que mirar cómo funcionan actualmente el establecimiento de código de conducta, de lavado de dinero, etcétera, de todos estos tipos de instituciones, estándares que no es exactamente el Fondo Monetario, son otro tipo de instituciones mucho menos conocidas, pero que tienen un impacto muy importante en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Aparte de este tema, es que la cooperación
tributaria y financiera tiene que hacerse cargo de los cambios que han ocurrido en las finanzas a nivel global y lo que complejiza su regulación. Como todos sabemos, los derivados, el crecimiento de los activos financieros y sobre todo de los derivados a partir del 2000-2002 ha sido literalmente exponencial. Y hoy actualmente todos los activos financieros, el conjunto de activos financieros, incluyendo los derivados, son aproximadamente unas 12 veces el PIB mundial. Son, no sé, son cerca de unos mil y pico billones de dólares. El PIB mundial aproximadamente es unos 78 billones de dólares y todo esto se explica por los derivados financieros. Y el hecho está que a pesar de la crisis financiera, los derivados financieros no han disminuido. Y de hecho algunos bancos globales que siempre tuvieron el control de derivados financieros han aumentado su tenencia de derivados financieros después de la crisis. Y esto está documentado por esta regulación que hacen los Estados Unidos. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, tener en cuenta que el crecimiento del sector financiero ha sido liderado en primer lugar por lo que se llaman las instituciones financieras grandes y complejas, los Large Complex Financial Institutions, que están muy ligados a las corporaciones transnacionales y muchas veces, de hecho, dictaminan lo que hacen las corporaciones transnacionales. Son complejos, realmente reales y financieros, y obviamente operan en muchos países, en 80, 69 países, 70, lo cual hace la regulación muy compleja, tienen una interconectividad muy elevada, son muy altamente dependientes, y si bien los Large Complex Financial Institutions perdieron un poco de protagonismo con la crisis por los temas de desapalancamiento, hay otro tipo de instituciones que es las instituciones de administración de activos, el Management Asset Industry, que se ha vuelto extremadamente importante dentro de lo que es el sistema financiero y que además sabemos relativamente menos que sobre los bancos globales de cómo regularlos. Entonces, simplemente para resumir, me parece la imposición directa central. La evasión sigue siendo un tema muy importante en América Latina. La agenda en términos de cooperación tributaria tiene que tener la parte internacional, pero tiene que articularla con la parte regional y nacional, y no se puede dejar fuera del análisis de la evasión tributaria y de los flujos ilícitos el sistema financiero, las instituciones y las transformaciones que están ocurriendo en el sistema financiero, porque esas transformaciones también afectan la transformación de la economía real y la forma en la cual los flujos se canalizan, todos estos temas de flujos ilícitos y cómo se realiza la evasión tributaria. Muchas gracias.